Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro jueves jurídico, muy raro, pero hoy venimos a un jueves jurídico con muy buenas noticias para nuestro país. Como seguramente todos ustedes ya escucharon, México fue recientemente sentenciado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso muy importante que tiene que ver con la viabilidad o no de tener arraigo y prisión oficiosa en nuestro país. Recientemente la Corte Interamericana dio a conocer esta sentencia que derivó de un caso en el cual, imagínense, desde el año 2006, 3 personas fueron detenidas y fueron arraigadas durante más de 3 meses para posteriormente haber sido imputadas por delincuencia organizada, hechos vinculados a terrorismo, cohecho, entre otros delitos. Este tipo de arbitrariedades desafortunadamente no son extrañas en nuestro país, sino que pues son una serie de eventos sistemáticos y constantes que pasa por las irregularidades de las autoridades de investigación y procuración de justicia. Pero lo que sí es muy importante es que las figuras del arraigo, que quiere decir detener a alguien y dejarlo encerrado en un centro hasta en tanto se determina si hay o no elementos para abrir un proceso real en su contra, así como la prisión oficiosa, es decir, que una vez que te detienen, te llevan a un juez, te encarcelen sin que nadie haya definido si eres o no culpable de un delito, pues han sido dos figuras bastante debatidas en nuestro sistema jurídico. Este debate pues llevó a que en el año de 2008 estas figuras fueran incorporadas a la Constitución con el objetivo de blindarlas y darles protección para que subsistieran en nuestro sistema. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema jurídico aquí? Pues que, como ustedes saben, ya tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos estos tratados internacionales en materia de derechos humanos que establecen principios básicos como el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal, a las garantías judiciales, que hacen completamente incompatibles las figuras tanto del arraigo como de la prisión oficiosa con el sistema de derechos humanos que tenemos en nuestro país. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasa cuando una norma constitucional está en contra de lo que establecen estos tratados en materia de derechos humanos? ¿Y qué ocurre? ¿Cuál tiene mayor valor y cuál es la que debe preservarse en nuestro país? Pues desde el año 2011, como todos ustedes seguro saben, las normas internacionales en materia de derechos humanos están al mismo nivel que nuestra propia Constitución. Entonces, esto ha generado un debate de decir a qué le debemos dar prioridad, a lo que está en un tratado de derechos humanos y que protege más a las personas, o a lo que dice nuestra Constitución. Durante todos estos años, los criterios de la Suprema Corte se han decantado por establecer que la Constitución, en términos generales, debe prevalecer en sus términos y que no puede, digamos, declararse como inconvencional una norma constitucional. Pero a partir de este viernes y con esta nueva sentencia en las que, en conclusión, la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano y establece que aunque las normas que se aplicaron en ese entonces, imagínense, desde antes de la reforma, es decir, la Ley de Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, ya no se encuentran vigentes, pero que la subsistencia de estas figuras, como del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, que ahora están en la Constitución, son completamente incompatibles con el marco interamericano de derechos humanos, y que el Estado mexicano está obligado a armonizar esas normas para poder integrarlas a estas obligaciones de derechos humanos que tenemos en materia internacional. Entonces, esto pues transforma por completo la visión que hoy se tiene de estas figuras, impone obligaciones al Estado mexicano, y la gran pregunta es: ¿ustedes creen que nuestras instituciones, es decir, nuestro Congreso o el Poder Constituyente, van a reformar la Constitución para armonizar estas normas? O en su caso, los casos que vayan llegando a tribunales o en su caso a la Suprema Corte tendrán las facultades para determinar
la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa o del arraigo por estas contradicciones y con motivo de esta sentencia. Entonces creo que vienen muchos cambios en nuestro sistema jurídico, pero lo más importante, como siempre, es saber ustedes qué piensan. ¿Creen que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa son figuras que no deberían de existir, o por el contrario, alguien cree que son necesarias y que en algunos casos se deben utilizar? Queremos escucharlos y seguir abriendo debates sobre este tema. Nos vemos en el siguiente Jueves Jurídico. Los invitamos a que nos sigan en www.tojil.org. Nos encuentran también en Instagram como tojil-ac, en Twitter como tojilaj y en Facebook como Tojil Asesoría Jurídica.